el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Como el Padre me ama, así también los amo yo. Permanezcan en mi amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: Hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura en el que el Espíritu Santo, por boca de David, hizo una predicción tocante a Judas, quien fue el que guió a los que apresaron a Jesús. Él era de nuestro grupo y había sido llamado a desempeñar con nosotros este ministerio. Ahora bien, en el libro de los Salmos está escrito que su morada quede desierta y que no haya quien la habite en ella, que su cargo lo ocupe otro. Hace falta, por tanto, que uno se asocie a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Uno que sea de los que nos acompañaron mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba hasta el día de la ascensión. Propusieron entonces a dos: a José Barsabá, por sobrenombre el Justo, y a Matías, y se pusieron a orar de este modo: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has elegido para desempeñar este ministerio y apostolado, del que Judas desertó para irse a su propio lugar. Echaron suerte, le tocó a Matías y lo asociaron a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 112 vamos a responder todos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Todos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo, aleluya. Bendito sea el Señor, alábenlo sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Todos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. Desde que sale el sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre las naciones, su gloria por encima de los cielos. Todos. Lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. ¿Quién hay como el Señor? ¿Quién igual al Dios nuestro, que tiene en las alturas su morada, y sin embargo de esto bajarse digna su mirada para ver tierra y cielo?
Todos lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los nobles con los grandes de su pueblo. Todos lo puso el Señor entre los jefes de su pueblo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. ¿No son ustedes los que me han elegido? Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le piden en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos asista, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes quienes están en sintonía con el Evangelio del día. Un abrazo desde la distancia. La Iglesia recuerda en este día a San Matías Apóstol. Siguió a Jesús desde que éste fue bautizado hasta su ascensión.
Por este motivo, cuando Judas desertó, hubo necesidad de completar el número de los 12 apóstoles. Pedro lo propuso para que se uniera al grupo apostólico y se convirtiera en testigo de la resurrección del Señor. Sus reliquias están en Alemania, ciudad de lo que es patrono. Oramos hoy pidiéndole a San Matías Apóstol que nos ayude, que nos proteja, que nos acompañe, que también nos dé la gracia de poder ser discípulos leales de Jesucristo, a pesar de que haya muchos de que se vayan de la iglesia, se aparten de la fe, nosotros podamos tener valor para acercarnos. De Matías debemos aprender en este día que acompañó a Jesús hasta que le tocó el turno de ser apóstol y dijo un sí y lo sirvió. Queridos hermanos, en este día compartamos la palabra de Dios. Quiero tomar de la primera lectura la primera parte, porque ustedes saben que los hermanos protestantes mienten, engañan al decir que María tuvo más hijos. Y dice aquella cita de Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos. Y entonces dicen que como la Biblia enseña en Marcos 3:31, llega su madre y sus hermanos, esos eran hijos de María, porque eran hermanos de Jesús. Y por lógica se entiende que si usted es hermano, tiene la misma mamá y el mismo papá. Esto ellos lo interpretan de esa forma para engañar. Ellos lo interpretan de esa manera para mentir. Y hoy con la palabra de Dios le voy a mostrar que es mentira. Que hermanos no se refiere a hijos de la misma mamá, hijos del mismo papá, no. Que en el tiempo de Cristo, que en el tiempo del Señor, la palabra hermanos era muy amplia. Y con referencia a Cristo, notificaba a los que compartían la misión, a los que lo acompañaban. Por eso le dice hermanos. Busquemos en la Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, y estudiemos la palabra de Dios. Primera de Corintios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15. Busquemos en la Biblia para que veamos que la palabra hermanos no hace referencia a los hijos de la misma mamá. Y cuando los hermanos protestantes dicen, Marcos 3:31 dice que María tuvo más hijos, están en un error. Si usted quiere profundizar un poquito más en el tema de los hijos de María, te invito a que busques en YouTube Los hijos de María, Padre Marcos Galvis, para que profundicemos con la palabra de Dios y nos demos cuenta de los engaños que los hermanos protestantes colocan, de los hermanos que los hermanitos evangeliquitos dicen y están en contra de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, llega su madre y sus hermanos, en Marcos 3:31, no significa que todos ellos, hermanos de Jesús, eran hijos de la Virgen María. De ser así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, también significaría que los hermanos de Pedro eran hijos de la misma mamá. Escuchen. En aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. ¿En medio de quién se puso de pie Pedro? De los hermanos. Si allá significa, Marcos 3:31, llegan su madre y sus hermanos, significa que María tuvo más hijos, Pedro se puso de pie en medio de sus hermanos. Aquí, en Hechos 1:15, significa que Pedro tuvo más hermanos. Vamos a ver cuántos hermanos tuvo Pedro. Oigan, que eran unos 120. Y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse aquel pasaje de la Escritura. Pregunto, 120 personas que eran hermanos de Pedro, ¿eran hijos de la mamá de Pedro? ¿Verdad que no?
Entonces significa que la palabra hermanos no hace referencia en la Biblia a hermano carnal, sino que hace referencia a un familiar, a un amigo, a las personas que comparten los mismos ideales, a un primo, a un sobrino. Por ejemplo, ¿usted quiere saber cuántos hermanos tuvo Jesús? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, nos muestra cuántos fueron los hermanos de Jesús. Por si algún hermano protestante me está escuchando y dice, ¿Cristo tuvo más hermanos? Sí. ¿Cuántos? Muchos. Oigan, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. ¿A cuántos hermanos se les apareció Jesús? A más de 500 hermanos. ¿Significa que María tuvo 500 hijos? No. Significa que la palabra hermanos era tomada en la Biblia para representar, para mostrar a tío, sobrino, amigo, hermanos, carnales o no. Eso significaba hermanos. Cuando un protestante lee Marcos 3:31 y dice, María tuvo más hijos, porque Marcos 3:31 dice, llega su madre y sus hermanos, está cometiendo un error. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 6 muestra que Cristo tuvo más de 500 hermanos. O sea que esos también eran hijos de la Virgen María. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 15 muestra que Pedro se levantó en medio de 120 hermanos y les habló. ¿Significa que la mamá de Pedro tuvo 120 hijos? No. Significa que el lenguaje hermanos es amplio y que no lo podemos reducir solamente a hermano carnal. Esto es un paréntesis. Si usted quiere profundizar, le repito nuevamente en el tema de los hijos de María, si en algún momento te han sembrado un piojo los hermanos protestantes, te invito a que busques en YouTube los hijos de María, Padre Marcos Galvis, para que usted pueda estudiar con tu Biblia y conmigo el tema de los hijos de María. Vamos al Evangelio de este día, donde Jesús nos muestra el mandamiento nuevo, el mandamiento que Él nos da a los discípulos, a nosotros. Oigan, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 9 y siguiente. Búscalo en tu Biblia y comparte conmigo la palabra de Dios. Comparte conmigo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 15, versículo 9 y siguiente. Oigan, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, esta palabra de Dios que vas a escuchar es si tú eres discípulo de Cristo. Si tú no eres discípulo de Cristo, te entrará por un oído y te saldrá por el otro. Óiganla. Como el Padre me ama, así los amo yo. En primer lugar, Cristo nos muestra que Dios lo ama y se siente feliz. Y nos muestra que así como Dios lo ama a Él, Él también nos ama a nosotros. De aquí que le hablo a aquella persona que está sumergida en tristeza, en angustia, en depresión, que está sumergida en llanto, de aquellos que dicen, nadie me quiere, todos me odian, ¿qué voy a hacer con mi vida? A mí me provoca quitarme la vida, a mí me provoca desaparecer, a mí me provoca irme a otro lugar. Oiga, Dios te ama, Cristo te ama. Así como Dios ama a Cristo, Cristo nos ama a nosotros. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios nunca te va a abandonar, siempre va a estar a tu lado. Y ese es el primer mensaje del Evangelio, que el amor que Cristo nos tiene es grande y por eso se entregó por nosotros. Y nos da una recomendación, permanezcan en mi amor. Lo repito,
permanezcan en mi amor. Lo vuelvo a repetir, permanezcan en mi amor. ¿Qué significa permanezcan en mi amor? Que nosotros los seres humanos andamos por el mundo buscando amores, buscando que nos ame cualquier persona, buscando el amor de un tío, de una tía, de mamá, de papá, buscando el amor del esposo, de la esposa, buscando el amor de un hijo, buscando el amor de cualquier persona, pero nunca buscamos y nunca permanecemos en el amor de Cristo. Permanecer en el amor de Cristo nos garantiza sabernos que nos aman, saber y tener la certeza de que Cristo murió por nosotros y nos ama. Así más nadie me ame, así más nadie me quiere, dice Jesús, permanezcan en mi amor. ¿Y cómo permanecemos en el amor de Cristo? Oigan, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿Cuál es la forma de permanecer en el amor de Cristo? Cumpliendo los mandamientos. ¿Te sabes los 10 mandamientos de la ley de Dios? A ver, tarea para la casa. Si usted puede, me los deja escritos los 10 mandamientos en un comentario. Si no, usted le va a preguntar a su hijo o a su hija, a su papá y a su mamá cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios. No solamente preguntarlos, también vivirlos, conocerlos, practicarlos. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros los cristianos, a nosotros los discípulos, que en el día en que ustedes y yo no cumplamos los mandamientos de la ley de Dios, no nos vamos a amar a nosotros, no nos vamos a sentir amados por Dios y no vamos a sentir que nadie nos ama. Permanecer en los mandamientos de Cristo, cumplirlos es permanecer en el amor de Dios. ¿Cumple los mandamientos de la ley de Dios? Si ni siquiera te lo sabes, ¿cómo los vas a cumplir? Si ni siquiera sabes cuántos son, ¿cómo lo vas a cumplir? Si ni siquiera practicas uno, ¿cómo vas a sentirte amado por Dios? Oigan, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y nos dio el ejemplo, así como Él lo hizo, nosotros debemos hacerlo. Les he dicho esto, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. ¿Cuál será nuestra alegría? El cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. Esa debería ser nuestra alegría. Porque el mundo está triste, porque el mundo está desolado, porque el mundo se encuentra mal. Porque no cumplimos los mandamientos de la ley de Dios. Robamos y nos escondemos. Insultamos a alguien, después andamos tristes porque esa persona nos quitó el auto. Tratamos mal a nuestros padres, los descuidamos y después nos hace falta papá y mamá. No hacemos oración y Dios nos pide que hagamos oración. No leemos la Biblia, no vamos a la misa. Decimos mentiras, malas palabras. Los que andan en las drogas, los que andan fumando. Después de que pase el efecto, les da una tristeza, les da una angustia, les da una desolación. Es una alegría de momento, pero no es una alegría constante. Escuchen, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y con esto termino. Que se amen los unos a los otros como Cristo nos ha amado. No dice papá odie a los hijos. No dice mamá odie a los hijos. No. Que se amen los unos a los otros. No dicen hijos odien a los padres. Respóndanle, sean groseros, sean altaneros, váyanse a la casa. No. Amen a sus padres. No dice esposo odia a tu esposa. No dice esposa odia a tu esposo. No. Ámelo con sus defectos, con sus virtudes, con sus cualidades, que se amen los unos a los otros. Y a ese compañero o a esa compañera de trabajo que decimos en Venezuela, que te saca canas, que te hace molestar, ámela, quiérela. A esa persona que no quieres, aprende a amarla. Ese es el mandamiento, que se amen los unos a los otros. Aquí entre nos. Odiar es pecado mortal. Tener rencor es pecado mortal. Tener resentimiento por una persona es pecado mortal. No se lo digan a nadie.
Y hay personas que están llenas de odio, de rencor y resentimiento. Y dicen, yo jamás le vuelvo a hablar a esa persona por lo que me hizo. Jamás en mi vida me vuelvo a comunicar, que se esté muriendo y no le ayudo. Hay personas que odian de esa forma. Hay otras que dicen, yo no lo odio, pero tampoco le voy a dirigir mi palabra. Ese me hizo esto, me hizo aquello, me hizo aquello. Le habrá podido haber hecho lo que sea. Pero Jesús dice, ámelo. Aquella persona la detesto, no quiero verla jamás. Que se vaya, lo que sea. Oiga, amar es el mandamiento de Dios. Si ustedes y yo amamos y no hay odio en nuestro corazón, tendremos tranquilidad. Y el que odia sufre de depresión, sufre de tristeza, sufre de desolación, sufre de soledad, sufre de angustia, sufre de llanto, sufre de toda plaga que le pueda llegar por odiar, de toda cosa mala que le pueda llegar por odiar. Que la palabra de Dios nos enseñe a amar y amar de manera especial a aquellas personas que inclusive nos han hecho daño, que aunque no lo merecemos, que aunque no hicimos nada, esas personas nos hicieron daño, aprendamos a amarla. Y amarla significa saber que nos hizo daño y olvidar lo que pasó. Que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.